Hola a todos, soy Israel Aguilar, gerente de OT en Edata Group. El día de hoy tenemos la visita de Cristian Muñoz, director regional de LATAM de Nozomi Networks para todo Latinoamérica. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Israel. Un gusto estar acá en Lima con ustedes. Perfecto. El día de hoy vamos a tratar varios temas, pero el que nos interesa más es el tema de transformación digital. ¿Cuál es el roadmap? ¿Cómo podemos asegurar? ¿De qué manera podemos incluir el producto Nozomi Networks que trabaja muy bien como IDSOT? Entonces, ¿qué apreciaciones tienes hoy en día sobre cómo captar o influir dentro de los nuevos gerentes o CISOs de OT que hoy en día existen para poder asegurar todo ello? Muy buena pregunta, Israel. Y la verdad, todo esto sucede en un trasfondo bien importante, que es el trasfondo de la transformación digital. Lo conversábamos, lo importante cómo es el tema de la madurez de cada una de estas compañías, porque cada una se encuentra en un estado distinto. ¿Ya? Tenemos algunas que están iniciando este camino, tenemos otras que han avanzado mucho, y de alguna forma tenemos que buscar adaptarnos en dónde se encuentran ellos en este roadmap para ver cómo les ayudamos de alguna forma con securitizar las operaciones y poder hacer que todas sus iniciativas de transformación digital finalmente funcionen y generen valor a la compañía. No sé qué piensas tú de eso. Sí, bueno, en realidad desde Data Group lo que nosotros manejamos es por etapas, ¿no? Debido a que hay un estado tradicional, las cuales hoy en día se encuentran, y nosotros lo queremos apuntar hacia un estado de industria de transformación digital orientado a 4.0 o a 5.0. Pero te detengo ahí, porque si observamos un poco lo que vemos hoy en día en Perú y en Latinoamérica, es que en general la mayoría de las compañías están comenzando. Están Sí, comenzando el camino este de transformación digital. Y sabes qué, sucede algo bien interesante, y es que las operaciones tal cual como están hoy en día no fueron diseñadas para ser ciberseguras, menos para adoptar la transformación digital. Entonces, tenemos una especie de paradigma que vivimos en el mundo industrial, en el mundo T, y tenemos que hacer frente a múltiples desafíos y que precisamente es todo esto eso, en conecta. realidad, el tema de la transformación digital, que básicamente la transformación digital 4.0 te dice interconectar lo antiguo, ni siquiera no desecharlo, porque hay muchas empresas que no desechan, porque tenemos varios servidores, varios sistemas SCADAs, varios HMI que hoy en día sí funcionan para las operaciones como tal, pero necesitan interconectarlos, necesitamos sacar esa data de información. Ahí es donde Nozomi y Grupo Electrodata también ingresan. Hoy en día la gerencia de OT es nueva, básicamente, pero nosotros ya de la experiencia que tenemos con control de automatización, con temas de ciberseguridad, con temas de comunicaciones, que queremos comunicar todo, queremos juntar, queremos fusionar todo ello para dar un único servicio, por ejemplo. Y es donde de ahí ya viene el tema del roadmap de la madurez, ¿no? Iniciándolo desde si es manual o no, si es que trabajan a nivel de procesos manuales o papel, si no tienen alguna interconexión o no. Que es algo que básicamente en Latinoamérica creo que tú Sí. has visto mucho. De ahí vamos a la fase, creo, de digitalización, ¿no? Que creo que un 10 o 20% podríamos, creo. ¿O tú qué piensas ahí? Quizá es mucho. Quizás es mucho. Pero seamos optimistas Sí, bueno, el día de hoy. yo creo en que ya podríamos estar digitalizados en el tema de tener un PLC central o estándares, manejar escadas básicos, ver el tema de HMI para modernizar la planta, para poder enrumbar controles que de repente hoy en día no se tienen y lo estás haciendo manualmente, para luego pasar a la etapa de conexión o a la etapa de estar ya conectados, de toda la empresa tener el enfoque de transformación digital y a esa información o esa data agregarla, no sé, mañana más tarde, IA predictiva, análisis, ¿no? Todo lo que ya hoy en día son las nuevas tecnologías que hoy conocemos, Exacto. pero ese enfoque muchas veces no se sabe cómo utilizar. No, y sabes qué, probablemente lo que nos escuchan deben estar pensando, ¿y esto qué hacen estos dos locos hablando ahora de transformación digital? Y la verdad es que transformación digital es muy importante hoy en día, va a seguir siendo muy importante, y la ciberseguridad es un habilitador de la transformación Transformación digital. digital. Estas cosas tienen que ir de la mano, Uh -huh. y tenemos que hacer frente a todos estos desafíos que encontramos en la operación. Un poco lo que decías tú, tenemos sistemas legados con sistemas modernos conviviendo dentro de la misma planta en algunos casos,
y tenemos que de alguna forma tener una visión que sea integral de Exacto. todo este, de Y todo ahí, este desafío. y ahí parte, ¿por qué? Porque los partners que tenemos hoy en día, muchas veces cuando venden esos sistemas SCADA o esos DCS, te lo venden simplemente con configuraciones básicas incluso a nivel de red, o no le incluyen niveles de ciberseguridad, por ejemplo. O mañana más tarde, si estoy pensando poner robots colaborativos o robots autónomos, no tienen nada de ciberseguridad o simplemente están configurados con el 192.168.1.1, en donde yo me he encontrado en varias ocasiones en las cuales he podido conectar ciberseguridad. Me he encontrado con controladores que tienen registros apuntando siempre el mismo gateway. Cuando sabemos que un controlador, y cuando tienes varios sistemas, tiene que ir uno a uno. Entonces, Pero todo esto es parte de un ciclo, uh-huh. de una madurez y una transformación que Exacto. están sufriendo las compañías. De hecho, si observamos un poco lo que ocurre en Latinoamérica, y Perú tampoco es la excepción, si vemos en una escala de madurez de 0 a 5, hoy en día más o menos estamos en 1. En 1 y quizás en uno. y ese es el promedio, y tenemos mucho que hacer. Si vemos mercados que van más avanzados como Europa, Estados Unidos, no es que están en 5 tampoco. No, tampoco. Van en 2.5, tienen mucho por hacer y tenemos que hacer frente a estos desafíos que tenemos hoy en día. Entonces, hablando un poco de eso, quería que tocáramos otro tema que es, bueno, cómo está la ciberseguridad en las operaciones, y creo que eso también es importante poder entenderlo, porque te cuento un poco algunos datos que nosotros hemos ido recopilando con el tiempo. Por ejemplo, hace poco veíamos todo el tema de evolución de las vulnerabilidades en el piso de planta, y veíamos que eso venía creciendo como que lineal y no, como que se comenzó a levantar la curva, vamos como exponencial. Y la verdad es que ese es un desafío bien importante, y uno dice, pero bueno, ¿por qué está sucediendo esto? Porque tú dices, ¿por qué se están descubriendo más vulnerabilidades en el piso de planta? Y esto también viene de la mano de la madurez, porque también todas las compañías de tecnología están probando cada vez más sus soluciones, sus productos, para asegurarse que realmente sean ciberseguros. Entonces, y ese punto es importante, porque ¿sí? A veces me preguntan, pero, o sea, ¿por qué vendes? Porque, o sea, yo venía del mundo TI, estuve trabajando también en temas de control de automatización, pero siempre me preguntan los clientes y los usuarios, ¿por qué tengo que poner ciberseguridad industrial dentro de las plantas si puedo aislar la planta? Exacto. Y eso va a funcionar ahí? Y uno siempre les dice, en realidad la ciberseguridad no es parte simplemente para que te aísles o simplemente para proteger los datos que voy a extraer, que eso es verdad, que va de la mano, exacto, como dices, como con transformación digital. No, es para ayudar a la operación a seguir avanzando, para que esa operación no se pare. No sé, mañana más tarde tienes un falso positivo y hay tecnologías que de repente no tienen un partnership, como de repente quizás Nozomi lo tiene, y para ellos es un falso positivo y hacen que pare la planta. Y si yo soy jefe de operaciones o CISO OT, digo, estoy perdiendo millones. No estoy siendo eficiente a la empresa. Entonces, también va de la mano con ello. Y es algo que nosotros podríamos mejorar con el tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces también pasa que hoy en día el otro problema que también nos estamos encontrando es el tema de la observabilidad. Exacto. No hay mucha observación delante de ello. ¿Y por qué? ¿Sabes qué? Déjame que te detenga ahí, porque te conversaba de las vulnerabilidades, ¿ya? De todos estos elementos que tenemos en la operación. Pero esa información no aparece mágicamente cuando implementamos un Nozomi Networks. Y la verdad es que el pilar fundamental es la observabilidad, la visibilidad, porque resulta que si no logramos llegar a identificar toda esta información de todos estos dispositivos y llegar a conectar la solución integralmente en el área operativa, finalmente eso no nos va a alimentar de nada que sea útil, no vamos a tener una buena gestión de todos estos datos, la vulnerabilidad, la detección de amenazas y la infinidad de otras cosas que tenemos que hacer. Y tenemos que siempre centrarnos de alguna forma en nuestro caso, porque inclusive en una compañía que tiene múltiples plantas, si vamos a ver cada una de las operaciones, son todas distintas. Yo nunca vi dos que fueran completamente iguales. Entonces, por eso hay varios superintendentes en cada planta y cada jefe de operaciones en cada planta. Y tenemos que tomar ese acercamiento para poder entender los desafíos de esa operación y ver cómo le hacemos frente y tomamos la mejor estrategia para ese caso, porque si no,
qué es lo que ocurre? La superficie de ataque que estamos viendo o que estamos monitoreando no es la correcta y comenzamos a dejar como ciertos vectores de ataque, ciertas brechas abiertas y eso puede ser la puerta de entrada para un potencial incidente de ciberseguridad. A veces pensamos que está todo aislado, pero no es así. No es así. Conversábamos el otro día, por ejemplo, de todo el tema de la instrumentación inteligente, toda esta instrumentación avanzada que conectamos en planta para capturar datos, aplicar analítica sobre eso, pero en muchos casos tenemos esos dispositivos que realmente sí generan valor, pero conectados directo a la nube. Y hasta hace poco tiempo yo escuchaba personas que decían, no, pero la conexión a la nube es algo que no se puede romper, es completamente invulnerable. Y recuerdo la primera vez que lo escuché dije, nada nunca es 100% ciberseguro. Creo que no pasó ni un mes desde que escuché eso y ya habían vulnerabilidades. Los famosos man in the middle, en realidad. Exacto. Son ahí también los que van mucho a ello, o los procesos de desencriptación, ¿no? Al envío de tráfico. Y es un buen punto que tú tocas porque de acuerdo a la experiencia que nosotros tenemos acá en Electrodata, Nozomi nos ha ayudado a trabajar con esas dos vertientes, ¿no? Nozomi es una herramienta muy escalable, cosa que, bueno, no veo de repente quizás en otros partners. A veces unos partners son muy de nube o trabajan muy on-premise. Nozomi tiene esa dualidad, se podría decir. ¿Por qué? Porque el procesamiento lo hace interno, lo que gusta a la gente de planta, básicamente, porque hasta yo que vengo del mundo de ellos estoy encantado que se maneje ahí el flujo de información y que solo un par de tetragramas enviemos hacia la nube y sobre eso hagamos una casuística en la cual tú justamente dices, ¿no? Que podamos visualizar todo ello. Tener la observabilidad y la visibilidad de poder ver cada componente que tengo en la red industrial y que todo tenga un IP, porque por eso es que mañana más tarde los siguientes pasos no solamente ya es verlo digitalizado, sino también ya ver componentes autónomos, en donde ya entramos en el tema de instrumentación inteligente o la instrumentación la 4.0. No, exacto. Y es súper relevante lo que comentabas tú. Estamos hablando de visibilidad, de observabilidad. Si observamos, por ejemplo, las principales normativas que uno sigue, por ejemplo, el NIST, siempre las primeras etapas son identificar, ¿ya? Y nosotros sabemos de que el valor que aportamos como Nozomi Networks en alianza con nuestros socios estratégicos es eso, es una etapa dentro de todo el roadmap de ciberseguridad. Creo que es muy fácil de repente como perderse en este camino que seguimos y es súper importante el trabajo que hacen ustedes en todo el ciclo de vida, para que cada una de las compañías realmente pueda tener un plan, se pueda programar para entender qué es lo que va a hacer en el largo plazo, porque si no, estamos persiguiendo muchas veces iniciativas que no tienen un propósito tan definido y resulta que la inversión como que comienza a perder el valor. Y la idea es que tengamos súper claro desde el comienzo para qué lo vamos a utilizar, cuáles van a ser nuestros casos de uso, cómo complementamos también estas tecnologías, porque Nozomi es una pieza dentro de un rompecabezas muchísimo más grande y ese rompecabezas de una u otra forma ayudan a articularlo y armarlo ustedes, ¿no? Claro, y en realidad Nozomi es la base fundamental, ¿no? ¿Por qué? Porque uno necesita tener en primera instancia conocer qué es lo que se tiene. Exacto. Es como cuando uno está en su casa, ¿no? Tengo que saber cuáles son mis puertas, cuáles son mis ventanas, cuántas tazas tengo, ¿no? Bueno, es que si tú tienes una mansión, tienes demasiadas puertas, como el caso tuyo, pero es distinto. Claro, pero en mi caso tengo una sola plantita. En tu caso en Chile tienes varias. Vamos a hacer, o como la oficina de data que es gigante. Es importante conocer como dices tú, nuestra casa, entender realmente cómo está, cómo vamos a diseñar las mejores medidas de protección para nuestra casa y tenemos que verlo así porque también es algo que vemos que ocurre mucho, es que si observamos un poco lo que ocurre a medida que avanzan estos grandes programas de ciberseguridad, perdemos el foco de las cosas importantes y sabes qué es lo más importante en la ciberseguridad OT. No es una única cosa, pero sí hay un elemento fundamental que es la protección de las vidas humanas. Estamos claros que tenemos que mantener la continuidad del negocio, ese es un factor súper clave en cualquier ámbito, pero en el caso de los ambientes OT, el principal factor de riesgo es la pérdida de vidas humanas, porque si le colocamos un valor o intentamos calcular el valor de eso, es invalorable. Para las familias de las personas que sufren pérdida, exacto, es incalculable. Entonces, tenemos que tener todas estas cosas en
consideración En para realidad sí, asegurar. en realidad sí, porque, o sea, básicamente la famosa CIA, ¿no? Que Mm, uno en TI utiliza mucho, ¿no? En nuestro caso, por ejemplo, la CIA cambia, ¿no? Es AIC, se podría decir. Pero en ese AIC nosotros valoramos o todo lo protegemos mediante este tema del safety que le decimos, ¿no? Que es proteger la valoración de la vida humana. Que antes de que suceda un incidente nosotros podamos estar tener las contramedidas. exactamente. Exacto. Y es lo que básicamente la vez pasada conversando con un cliente le decía, cuando nosotros entramos a planta, siempre entramos con nuestro casco, con nuestras botas, llenamos la matriz de riesgo, pero casi nadie nos dice, oye, tú entras y sabes si la máquina que va a entrar es cibersegura, tu teléfono ha sido escaneado, tu USB ha pasado por un desanitizador de USB. O sea, nosotros sí pasamos por una máquina que nos controlan y todo para ver si estamos limpios, si no llevamos objetos punzocortantes o lo que fuese. Pero nuestros celulares, nuestras máquinas pasan por ello. La higiene cibernética. Exacto, Exacto. no tenemos una higiene cibernética. Y hoy en día la mayoría de casos o de cosas que vayamos, por ejemplo, un tercero viene, va a hacer un trabajo en un PLC, va a hacer un trabajo en un HMI. ¿Cómo me garantiza que realmente tiene una ciberhigiene correcta ese usuario? ¿Qué me garantiza que ese usuario no me ha dejado por ahí algún malware Alguna inscrito, sorpresa. algún Stuxnet o algún Dragonfly, que es lo más usual que se encuentra No, y dentro de sabes ambientes que industriales? eso va súper de la mano con el otro punto que queríamos conversar hoy, que es el tema de, bueno, qué cosas estamos viendo en la industria. Y lo que estamos viendo es un cambio de foco a cosas que han quedado desatendidas, que ya no van tan de la mano con la tecnología, pero sí tienen una relación, porque cómo utilizamos la tecnología es finalmente lo que marca la diferencia. Y lo que están viendo las organizaciones hoy en día es cómo reforzamos los pilares de personas, lo que decías tú. O sea, todos finalmente somos un elemento de riesgo en todas nuestras compañías. Y el tema de procesos, tener claramente definidos los procesos y cómo esto de alguna forma, a través de un habilitador tecnológico, ayuda. Podemos ayudarlo. Pero todo esto tiene que ir de la mano y es súper interesante cómo los CISOs, cómo los directores de compañía realmente están comenzando a preocupar de ese tipo de cosas. Y eso requiere hacer otro tipo de análisis, de análisis, tomar otro tipo de acciones. Y es súper interesante que en algunos casos y en algunos países, por ejemplo, hemos visto de que el pilar tecnológico avanzó muchísimo, pero la compañía no siente que haya sido exitosa, porque los pilares de personas y procesos porque las personas y procesos no han visto se la quedaron muy luz. bajitos. Sí, eso es lo que básicamente nosotros desde Data Group estamos mapeando en realidad. Gestión, procesos y personas, ¿no? Cada tecnología que nosotros podemos aplicar, nueva se puede decir, va de la mano con conceptos de poder propagarla, poder ayudar a las personas, poder conocer el proceso. Es como que si yo quiero colocar ciberseguridad, ¿por qué lo coloco? ¿No? Por ejemplo, tengo una subestación eléctrica, por ejemplo, ¿no? En una subestación eléctrica, ¿qué tengo que proteger? Transformadores, tengo que proteger IEDs básicamente, ¿no? O los flujos de transformación digital en el cual envían toda la data del tráfico de protocolos, no sé, IS62443, IS104, perdón, 61850. 61850, ¿no? DNP3. Entonces, voy protegiendo esos activos críticos que yo tengo, pero tengo que conocer el proceso. Que las personas también estén involucradas y cómo nosotros podemos ayudarlos. Entonces, ya no es simplemente colocar un controlador, colocar un PDC, conecto la data y suficiente. Y mañana más tarde viene una empresa tercera y dice, ah, ya, pero te puedo gestionar la data. No, realmente no. ¿Por qué? Porque ahí también hay involucramientos de ciberseguridad. ¿Qué pasa mañana más tarde si tenemos un transformador que está trabajando, no sé, a altas potencias y viene un tercero y manipula incorrectamente? Puede explotar la subestación eléctrica. Exacto. Y si mañana más tarde, a veces no hay personas, pero puede haber personas alrededor porque, bueno, acá en Lima, por ejemplo, sí hay subestaciones visibles. Y incluso las ondas expansivas son fuertes. Sí. Puede dañar hasta niños y ancianos. Entonces, si yo, por ejemplo, coloco, en tu caso, no Somi Networks, voy a poder detectar ese falso positivo, voy a poder detectar los picos que hay. O el otro caso que nos pasó con un cliente, que también que nos dimos cuenta que, por ejemplo, el cliente, según su reporte económico, todos estaban botando energía de IS-104
no sé, 200 megas todos los días. Y Nozomi descubrió que estaban en picos de 1 giga en algunos días. ¿Qué pasó? ¿Y por qué? Ese es el porqué. Entonces preguntamos, comenzamos a hacer procesos y personas. Primero con el proceso. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué ¿Quién está jalando ocurriendo? esos datos? Ya hay dos formas, ¿no? Porque eso ya lo vimos con el análisis y vimos, ¿no? Ya en proceso vimos, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué está jalando estos datos? De repente falta infraestructura, de repente, ¿no? Y todo se está concentrando en un switch industrial. Entonces vimos ello. Después vimos el proceso de facturación con las personas. Todos los meses estaba facturando igual. ¿Y por qué supuestamente yo veo que tienes más proceso de energía? Vimos el Twitch, no estaba saturado. Seguimos con procesos, vamos más abajo. Instrumentistas, personas, ¿qué es lo que está pasando? No, la generación eólica, todo, funciona de esta forma. Ok, otra vez volvimos a facturación, porque todo estaba correcto, todos los pasos. ¿Qué había pasado? Que, por ejemplo, habían contenedores de energía los cuales estaban almacenando esta energía sobrante y al parecer estaban haciendo, como se dice, una venta ilegal de energía que la empresa no la tenía mapeada. Ah, wow. Entonces, son esos No, casos y ese, mira, y Nozomi... ese tipo de casos de película, de repente Ujú. pensamos que no pueden ocurrir, Pero sí ocurren en pero sí realidad. ocurren. Sí ocurren en Y a realidad. veces Ujú. es más cotidiano de lo que pensamos, ¿no? Claro, exacto. Igual, nos pasó otro caso muy similar en una termo también, ¿no? Que, bueno, acá sí un operador se quedó dormido, pero los sistemas SCADA, por ejemplo, están funcionando, ¿no? Directamente y básicamente cuando uno visualiza, ellos tienen umbrales, pero a veces tú puedes llegar a uno de los umbrales máximos y de repente no te alerta. Y el instrumentista, cuando no ve la alerta, para él todo No sigue toma siendo ninguna normal. acción. Exacto. Claro, en el caso de ciberseguridad, tú sabes que eso suele ser un poquito menos estable. ¿Por qué? Porque los umbrales en ciberseguridad suelen ser mucho más precisos al momento de analizar. Entonces, cuando automáticamente la herramienta Nozomi detectó esta vulnerabilidad, levantó la mano y automáticamente, bueno, en este caso fue el agente CyberSoc por parte de nosotros, ¿no? Comenzó y alertó a ellos qué había pasado. Que estaba ocurriendo una operación extraña. ¿Qué pasó? No, lo que pasa es que por ese ducto pasaban gas y el gas pasaba a una cierta precisión de pascales. Creo que a 20, 30, ya estaban en 40, 60, o sea, ya estaba yendo al límite y no se daban cuenta. Ya estaban a punto de tener la fuga de gas y no se habían dado cuenta porque los umbrales no habían sido regulados. Con Nozomi nos dimos cuenta de ese tráfico anómalo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque vimos cantidad de procesamiento, porque como ya los tubos estos tienen sensores, esos sensores para nosotros era ya un tema de descontrol. Ese tipo de casos que parecen, como tú dices, de película, suceden con la herramienta, nos ha pasado que no hemos visto esos casos, pero también no es que se haya tenido suerte para el tres tipos de casos. Los usuarios han sabido el tipo de proceso y qué es lo que necesitan para salvaguardar el negocio. Mira, y sabes que tú comentas un punto súper interesante ya para ir cerrando, y es que cómo utilizamos la plataforma, tanto los clientes y ustedes como un socio estratégico de todos los clientes, es lo que realmente marca la diferencia. Alguien que preste atención a ese tipo de detalles, que le saque el provecho a la tecnología, porque siempre decimos, a todos nos encantaría tener un Nozomi Network funcionando con sus dashboards y la inteligencia artificial, y está muy chévere, pero ¿para qué? ¿Cómo lo vamos a utilizar en el día a día? ¿Cómo le vamos a sacar ese valor, ese retorno de inversión finalmente? El trabajo que ustedes hacen finalmente es muy valioso también para que a los ojos de los usuarios vean de que esto realmente es de ayuda en el día a día, ¿no? Sí, sí, eso se ha ido manejando así de esta forma. Ya llevamos más o menos 3, 4, 5 años con ustedes viendo diversos productos en estos casos. En el caso de Nozomi Network, ¿qué nos espera de acá a futuro? ¿Qué nuevas tecnologías vienen? ¿Qué sorpresas tienes? Hay un poquito de spoiler. ¿Cómo ves el mercado también de acá a futuro? ¿Y qué son los nuevos valores a nivel de industria que podemos encontrar con Nozomi Networks? Mira, hay ciertas iniciativas estratégicas que Nozomi Networks viene trabajando, viene desarrollando. Algunas parecen obvias y yo digo, nada nunca es completamente obvio. Por ejemplo, estamos poniendo foco, y tú has visto el progreso que hemos tenido en el último año de hacer la información útil. Y uno dice,
pero ¿y esto no está así? No, la verdad es que no. Y hemos puesto mucho foco en implementar inteligencia artificial adicional con sentido, que nos ayude realmente a hacer la información que tenemos más útil. Ese es uno de los tracks principales que venimos trabajando. Otro, trabajar en todo lo que es el monitoreo de flotas, de vehículos. Uno piensa, pero bueno, ¿dónde está eso? Eso está en todas partes. Por ejemplo, hay elementos críticos como ambulancia. Tenemos elementos críticos como carros de bomberos. Sí, exacto. En Mina tenemos los camiones, estos camiones gigantes. Esa es una iniciativa importante que estamos trabajando. Las grúas industriales, las de abastecimiento, todo eso. Logística, en realidad es bien grande el mercado. Y lo último es el monitoreo de redes inalámbricas. La verdad es que hemos visto que eso está llegando muy fuertemente a las operaciones. Eso me interesa mucho de las redes inalámbricas, por ejemplo. Está llegando, y eso uno dice, pero eso es muy tradicional de IT. Sí, pero hoy en día, con la transformación digital, todo se está interconectando. Claro. Y es algo que nosotros ya venimos trabajando. Tenemos monitoreo con dispositivos, con unas antenas para monitorear espectro de red inalámbrica. Estamos desarrollando casos de uso y eso también es una iniciativa muy interesante que estamos viendo. Por ejemplo, y justamente las redes inalámbricas, lo que tú comentas, no hay una marca, o no conozco yo en el mercado alguna marca que te pueda monitorear ese espectro a nivel de OT. Así que si necesitan ayuda... Sí, porque eso sería genial en realidad. Contactan a nuestro socio Data Group. No, es mucha y esto va a seguir evolucionando y Nozomi Networks tiene esa visión de seguir escuchando lo que ocurre en el mercado, los desafíos que tiene cada uno de los clientes, también la información que nos alimentan ustedes como socios estratégicos. Entonces, siempre tenemos esa mentalidad abierta de poder ir viendo lo que está ocurriendo en la industria y traer cosas nuevas. Y esperamos que eso les ayude en el día a día a todos, ¿no? Perfecto, Cristian. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, no será la última vez que esté por la oficina de Data, ¿no? Bueno, ya en las nuevas, pero... Otro spoiler ahí. Pero ya creo que hemos ido avanzando en el tiempo, no solamente con las herramientas de Nozomi, sino también ustedes nos han ayudado a crecer el SOC, y no un SOC solo de TI, sino un SOC de OT. Entonces la alianza Nozomi-Electrodata ha ido creciendo en el tiempo y eso te lo agradecemos desde aquí y espero tenerte en otra próxima oportunidad para poder seguir charlando de estos temas. De repente no solamente de temas de ciberseguridad, sino ya de los otros temas que también tú conoces muy bien y podamos intercambiar opiniones en esos casos. ¿Vale? Muchas gracias, Cristian. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias.